Si quieres que tu pareja con apego evitativo cambie, definitivamente tienes que hacer esto. Lo que tú necesitas no es hablar más, no es explicar más, no es enviar otro mensaje, ni tener una conversación eterna sobre cómo te sentiste. Lo que realmente necesitas es dejar en paz a tu evitativo. Sí, suena durísimo, suena hasta injusto. Suena a que te estamos pidiendo que hagas justo lo contrario a lo que tu ansiedad te pide a gritos. Pero escucha esto, no es que tu evitativo no te quiera, es que no puede acercarse porque tú estás ocupando todo el espacio. Bienvenidos a Proyecto en Blanco, un podcast más. ¿Qué tal, Mariam? Muy bien, como siempre. Bueno, hoy vamos a tocar un tema, creo que a no muchos ansiosos les va a gustar. Pero quédate hasta el final porque si abrís tu mente, te relajás, te calmás un poco, vas a entender que es lo mejor que te podemos compartir. Qué bueno, sí. Es una clave muy importante esta, una visión que os vamos a traer, ¿no? Pero qué frase más potente, ¿no? ¿Así va a cambiar un apego evitativo? Puede ayudar. No, es que además yo estoy totalmente convencida. Quizás la frase queda como muy de haz esto para que tu evitativo cambie, ¿no? O sea, como que tú tienes el poder para hacerle que el otro cambie. Pero es que es algo como mágico. En muchos casos, en muchos casos, el ansioso, lo vengo diciendo hace mucho tiempo, tiene la llave. Tiene la llave. Y si no cambia, por lo menos vas a cambiar vos. Muy bien, pues bueno, ya que vamos a hablar un poquito, ¿no?, de estas pautas que estábamos diciendo al ansioso que no tiene que hacer, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, porque ahora te vamos a decir lo que sí que tienes que hacer. A mí me gustaría hablar un poquito de esa relación evitativo-ansioso, de acercarse, huir, perseguir, escapar, ¿no? Este juego del ratón. Así que me gustaría hacerte primeramente unas preguntas para ponernos en situación y poder entender un poquito más el funcionamiento de la mente de un ansioso también, ¿no? Así que me gustaría saber por qué el ansioso quiere resolver los problemas en el momento, necesita respuestas urgentes, tiene esa sensación de necesitar perseguir. ¿Por qué? A priori, es difícil, ¿no?, para un ansioso mismo responderse esa pregunta. Porque obviamente no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque es la reacción que nos pide el cuerpo, que nos pide la mente, que nos pide la herida que arrastramos, que nos pide la necesidad y, claro, nos lleva a todo eso y mucho más. Es una pura reacción. Si supiéramos, si lo conociéramos, sería más fácil controlarlo, pero ¿qué nos lleva a querer retener a la otra persona, a querer solucionar un problema en el momento? Es algo tan inconsciente lo que vivimos que no podemos explicarlo. Nosotros, obviamente, sí, estamos acá para hoy explicártelo, bueno, en todos nuestros videos creo que ya lo vienen viviendo y experimentando mucho, ¿no? Que encuentran respuesta del porqué de todo esto, ¿no? Pero realmente una persona con apego ansioso en el momento no lo vemos. Somos incapaces de detectarlo de alguna manera. Sí, a mí me parece interesante hacer esta puntualización, ¿no?, de que es verdad que el ansioso, al moverse tanto por emociones... A ver, el evitativo tampoco es que medite y piense y sea capaz de ser consciente de sus reacciones y de sus actos. Todo es muy instintivo. Pero sí que es verdad que podemos llegar a racionalizar mucho más las cosas, ¿no? De ponernos justificaciones, excusas, ideas en la cabeza para yo hago esto por esto, ¿no? O sea, pero sin embargo, un ansioso quizás es más instintivo todo, más irracional y más así emocional. Sí, pero justamente el evitativo, como racionaliza al extremo, es que no puede entender la parte emocional que está viviendo el otro, porque lo racionaliza al extremo. Y el ansioso
emocionaliza al extremo. Sí, pero es interesante esto, ¿no? De que no te sea difícil explicar con palabras el por qué actúa así un ansioso, ¿no? Sí. Como que nunca te has parado a pensar realmente y meditarlo. Claro, Es que nosotros somos así, somos impulsivos, somos tal. Hoy le podemos poner nombre y podemos dar la explicación teórica y real a la vez, pero en sí, en ese momento en el que la ansiedad te lleva a desesperarte y querer resolver todo en el momento, a que el otro no se vaya, a que te dé explicaciones o lo que sea, sí, no, es imposible. Podemos decir, me llevó o me lleva a la discusión y querer resolver este tema en el momento, podemos decir, sí, esta causa, pero no ir más profundamente y decir, no, lo que me lleva a querer resolver esto de manera urgente es mi herida emocional. No, es imposible. Y ya que estás, ¿podrías explicar un poquito más, quizás para las personas nuevas que están llegando al canal, que no están tan puestas en el tema del apego ansioso, apego evitativo, heridas de la infancia, ¿no? ¿Cuál es esa herida que tiene el ansioso que necesita tener estos actos de control? Normalmente relacionamos mucho más al apego ansioso con una herida de abandono que se genera en la infancia y normalmente en los primeros meses de la persona, ¿no? Y esto viene provocado por una inconsistencia en el cuidado de nuestros padres, ¿no? Una sobreprotección, un alejamiento, sobreprotección, alejamiento. Cuando eso se vuelve algo constante, es que el niño puede llegar a percibir un abandono, lo que le genera esa herida. Luego, a lo largo de nuestra vida, en cuanto sentimos o percibimos una falta de atención, un alejamiento emocional y este tipo de cosas, es lo que nos lleva a reaccionar como reaccionamos. Es que escuchamos la palabra herida de abandono, ¿no? Y parece, o sea, yo siempre me imagino como ese bebé que dejan ahí en la puerta de un sitio para que lo cuiden otros, ¿no? Pero no es tampoco eso, no es tan radical. Además, suelen ser padres quizás muy sobreprotectores, que han estado como muy encima o muy presentes, pero había como una inconsistencia. Sí. Entonces, al no saber cuándo tu mamá iba a estar a darte eso que necesitabas, es como que al niño aún se le genera un poco más de ansiedad, ¿no? Como ese refuerzo intermitente de a veces me toca premio, a veces no me toca, entonces como no sé, necesito estar cerca de mi madre, necesito ser más demandante porque así tengo más posibilidades de ganar el premio, ¿no? Sí, aún así no siempre es una herida de abandono lo que genera el apego ansioso. Puede ser una herida de rechazo mismo, que normalmente erróneamente está más relacionada al evitativo, una herida de traición. La cuestión es cómo la mente del niño desarrolló ese método de defensa. Puede ser una herida de rechazo, pero el niño desarrolla aún así un apego ansioso como método de defensa. Claro, el ansioso, ¿cómo reacciona? Queriendo luchar para no perder. Todo lo contrario al evitativo. El evitativo, como su mente desarrolló como método de defensa el no involucrarse, no luchar, porque no vale la pena, porque ya da por hecho que se va a perder, ¿no? Entonces, sí, siempre relacionamos bastante más la herida de abandono con el ansioso y la herida de rechazo con el evitativo, pero no siempre es así. Por eso es tan importante ese trabajo interior, volver a la infancia, remover muchas cosas para entender realmente de dónde puede venir tu herida, ¿no? Muy bien. Y entonces, ¿qué es lo que pasa, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre cuando el ansioso tiene estos mecanismos de defensa, de lucha, de querer controlar la situación para no sentirse abandonado,
¿Pero qué es lo que sucede? Porque normalmente no sucede lo que ellos esperan, que es tener esos resultados positivos de como controlo, como pido, reclamo, me voy a asegurar de que me den lo que yo estoy necesitando para calmar mi ansiedad, para corregularme. ¿Qué ocurre? Porque quizás 1, 2, 3 veces pues puedes estar con una persona así, sobrellevarlo y decir, bueno, ya... Pero sobre todo si estás con una persona de apego evitativo, que cuanto más le demandas, más se agobia porque no sabe qué es lo que sucede. Bueno, ahí creo que lo resumiste, ¿no? Se agobia por esa demanda del ansioso. Trae muchas consecuencias, ¿no? Mucho efecto. Vale. En sesiones yo siempre explico mucho, ¿no? De que al fin y al cabo somos energía. Yo si te miro y te sonrío, lo más probable es que me devuelva la sonrisa. Uh-huh. Si te miro con mala cara, me mirarás con mala cara o mínimo dirás, ¿y a este qué le pasa, no? Con los ansiosos y evitativos sucede lo mismo. Cuando el ansioso reclama desde su necesidad, desde su ansiedad, es una energía que abarca mucho. Y el evitativo, justamente porque evita, su energía se encoge, por eso huye. Uh-huh. Necesita huir, se hace pequeño de algún modo, ¿no? Y claro, es un choque de energías, más que ni siquiera es un choque, porque un choque sería entre un ansioso y ansioso. En este caso es eso, es el ansioso se come la energía del evitativo, literalmente. Y claro, ¿cuáles son los efectos? Bloqueo, huida, distanciamiento y encima que el evitativo por su herida, por lo general, tiene una mentalidad más bien derrotista. ¿Por qué? Porque como su mente, su sistema nervioso, por defecto considera que todo al final se acaba, que no vale la pena luchar. Entonces, sin querer, inconscientemente, claro, el evitativo no se esfuerza conscientemente. Seguramente sí que hace esfuerzos en las relaciones, pero no en la forma en la que lo percibimos los ansiosos. Sí, el evitativo tiene la mentalidad de que si hay que hacer un sobreesfuerzo, bueno, ya ni sobreesfuerzo, o sea, que hay que hacer algo extra para que la relación funcione, es porque la relación no funciona, entonces ya está. Esa no tiene sentido. Ese es el síntoma, se acabó y tal. No entiende que estas cosas se pueden resolver, que se pueden hablar, que se pueden poner acuerdos, que se pueden... mil cosas, ¿no? O sea, construir una relación. Pero ya está, tienen esa mentalidad de, pues entonces es que no funciona y no es aquí. De hecho, mira qué loco, ¿no? Cómo funciona la impermanencia, uh-huh. Esto que enseña el budismo sobre que todo en la vida está en constante cambio, uh-huh. Cómo funciona en un evitativo y cómo funciona en un ansioso. Y es un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Para el evitativo vive la impermanencia en ese sentido derrotista, de que como todo se va a acabar, entonces no se esfuerza. No lucho, ya está. No lucho. Uh-huh. Y es verdad, tiene razón en parte. Uh-huh. Todo está en constante cambio, todo en algún momento se acaba. Uh-huh. Las relaciones en algún momento se acaban. Sea porque se acabó el amor, porque una infidelidad, porque no nos entendemos definitivamente y decidimos terminarla, o porque uno de los dos muere. Uh-huh. Sí, al fin y al cabo, todo se acaba. Uh-huh. Entonces, el evitativo, ¿cómo vive la impermanencia? No hago nada. Como la respuesta la recuerdo. Creo que en los videos lo dije ya 20.000 veces y en las sesiones siempre se lo comento a la gente. Pero hoy en día para mí es algo ya una anécdota graciosa, ¿no? De que en las relaciones uno y el otro siempre tiene que hacer algo para mantener la llama viva. Eso decía yo al principio cuando nos conocimos, ¿no? Y la respuesta de Marian fue, yo creo que no hay que hacer nada. Cuando el fuego se apaga, se apagó y ya está.
Así, eso es inconscientemente la mentalidad del evitativo. Ahora, ¿cómo es la mentalidad del ansioso con respecto a la impermanencia? Como se va a acabar, me desvivo para que no se acabe. Claro. Me desvivo, hago lo que sea. Me Para que arrastro, no se acabe, peleo, lucho para que no se acabe. Como que no lo acepta. Exacto. El evitativo acepta por demás la impermanencia y el ansioso no la acepta. Claro, no hay un punto intermedio entre ambos. Exacto. Y es curioso eso que nombras, ¿no? De esa mentalidad que tiene el evitativo de que no hay que hacer nada por luchar, por el amor, porque lo hemos oído en otras ocasiones. O sea, parejas de evitativos que dicen, sí, es verdad, mi pareja también tiene esa mentalidad de que alguna vez le he dicho algo así y él siempre ha dicho, no, pero si el amor se acaba, nada es para siempre. Y este tipo de comentarios que siguen justificando nuestra evitación, ¿no? Sí, pero fíjate que a nosotros esta frase de Marianne nos trajo discusiones miles de veces, ¿no? Cada vez que teníamos algún encontronazo en el que salía un tema similar a eso, yo recordaba esa frase y siempre nos traía... No, imagínate, esto se lo dije yo en los primeros meses de conocernos. Llevamos 15 años juntos. Y hasta hace 2 años. Y hasta ahora mismo lo sigues nombrando. O sea, no, bueno, pero hoy ya no con esa... Sí, hoy como ejemplo. Hoy como anécdota, pero hasta hace, 2 años. O sea, siempre era tal. Sí, siempre venía ahí al momento presente esa frase. Pero decía que años después, yo sí que recuerdo, porque yo siempre en las discusiones le traía al presente esa frase y como intentando obtener una respuesta válida. Diferente. que a ver si ya cambio de opinión. Que cambie el discurso un poco, ¿no? Y normalmente Marianne simplemente se bloqueaba o no sabía explicarme o simplemente, ¿qué es lo que pienso? Es lo que pienso. Y recuerdo que hace unos cuantos años atrás, igual 6, 7 años atrás, sí que hiciste un esfuerzo y aplicaste bastante bien tu racionalidad y me explicaste qué es lo que realmente quisiste decir con esa frase. Porque esa es otra. En la mayoría de las frases típicas de los evitativos que nosotros los ansiosos nos explotan en la cabeza y no las entendemos y nos vuelven locos durante años, yo siempre le daba un poco, por decirlo de alguna manera, la posibilidad de hacer un esfuerzo e intentar expresarte de otra manera con lo que querés decir, ¿no? Como diciendo, no me puedo creer lo que me estás diciendo. Voy a intentar entenderte, ¿no? Voy a intentar entenderte, intenta explicármelo de nuevo. Y siempre era la misma explicación, ¿no? Pero bueno, esa vez, con respecto a esa frase, sí que intentaste explicarte mejor. Yo aún así no lo entendí del todo, pero hoy en día lo entiendo. Y esa explicación fue muy acertada con respecto a la impermanencia. De que lo que en realidad quisiste decir no es que no tengo que hacer nada y ya está porque no me importa o porque... No, sino de que en las relaciones no deberíamos de estar esforzándonos y las cosas deberían simplemente fluir. Que sí, que si en una relación que estemos los dos sanos, no hay sobreesfuerzos. Claro, que pueden haber dificultades igual, los mismos conflictos, los mismos problemas, pero ya no es un esfuerzo, un sobreesfuerzo, porque ya sabemos cómo superarlo, ya sabemos gestionarlo, ya sabemos que no es algo, un condicionante para romper una relación. Pero antes, como no tenemos herramientas y todo nos parece una montaña, pues esto es imposible, ya está. Fíjense, yo siempre cuento estas historias o estas anécdotas para ponerlas como ejemplo, para que entendamos ese límite que pasamos, el evitativo y el ansioso. Porque es una línea muy delgada. Y al final el apego seguro está entre medio de los dos. Si Marianne en ese momento hubiera utilizado su racionalidad de manera segura, de manera clara, con cuidado, cuidando las palabras,
Si me hubiera dicho, bueno, yo creo que no nos tendríamos que esforzar, si las cosas están bien, solo fluyen y no sé qué, yo no hubiera aceptado mal el comentario tan crudo que me hizo en ese momento. Ujú. Pasa que, claro, desde su apego evitativo, esa racionalidad la utilizó así, digamos, sin pensar o bruscamente. Sí, quizás dicho en un tono un poco... Sí, sin Sí. meditarlo, que es lo que hacemos. Todo lo que Sí. no meditemos en nuestro interior a la hora antes de hacer, normalmente es erróneo. Sí, y además me costó años ponerle nombre, o sea, poder explicar ese pensamiento, porque tampoco era capaz de decir, no sé, es que yo pienso así, pero no entendía, no sabía expresarme. Y además, si él se ponía aún más, se enfadaba y no, pues explícame, porque yo no entiendo, porque ¿cómo dices eso? Era todavía más, ¿qué estoy diciendo? O sea, tan malos es lo que estoy diciendo, entonces ya me quedo con eso y como que no soy capaz de organizar mis ideas y poder expresarme. Bueno, esto nos pasa a todos los evitativos, que nos bloqueamos. Y era como que jamás había tenido esa oportunidad de sentarme con mi propia cabeza y decir, ¿pero por qué pienso esto? Y entonces expresarlo de manera segura, ¿no? Entonces sí, muy curioso. Entonces, cuestión, volvamos. Ansiosos, hay que dejar de perseguir al evitativo. Sí, además quiero que lo pongamos en un ejemplo porque lo vais a ver súper claro, ¿vale? Mira, vamos a suponer que en una pareja de apego seguro, normales, ¿no? O sea, es como que los dos están aptos para unirse, ¿no? O sea, uno da un paso hacia adelante, el otro también, entonces se unen. Los dos están en el centro. Pero ¿qué pasa con un evitativo y con un ansioso? El evitativo, por naturaleza, necesita un espacio. Quizás un espacio un poco más grande de lo normal. Y el ansioso necesita mucho contacto, mucha unión. Entonces, el evitativo, al ser tendente a necesitar espacio, cuando siente que el ansioso empieza a acercarse demasiado, el evitativo tiene la necesidad de apartarse. No con mala intención, no porque no quiera a la pareja, no porque tal, sino es como... Esto es algo metafórico, ¿vale? No es así de literal, pero imaginaros esa energía que tú dices, ese campo magnético, ¿no? Entonces, el evitativo, bien, un ratito, tal, pero cuando empieza a sentir que el otro está viniendo demasiado, tiende a seguir apartándose y apartándose. Entonces, el ansioso que necesita contacto, más me acerco, más me acerco. Y esto puede estar en los mensajes cuando estamos fuera. Es que no me has amado, es que hoy no me has dicho, es que hoy no sé qué, tal, o yo qué sé, o mismo en un lugar donde estamos juntos, ¿no? Es que no me estás abrazando, es que no me estás prestando atención, y el otro está diciendo, no, pues es que yo estoy aquí, ¿no? Porque tiene un espacio como de independencia y de individualidad el evitativo, y el ansioso tiene esa necesidad de sobreacercarse. Que sí, que ya sabemos que lo más natural o lo que se vería más razonable es esa unión, ¿no? O sea, un apego seguro, un apego ansioso, o sea, los dos apegos seguros están juntos, están separados, pero también se sienten juntos, vale. Pero el problema viene aquí. Entonces, el ansioso, cada vez que intenta acercarse, cuanto más intenta acercarse, el evitativo más necesita espacio. Y esto es un poco lo que hay que entender, que la estrategia no está en acercarme más, porque así voy a conseguir atrapar al evitativo. No, con un evitativo pasa todo lo contrario. Cuanto más intentas atraparlo, más huye y más se aleja. Y no porque no quiera estar en una relación, es como una necesidad. Entonces, ambos tienen la clave para sanar juntos. Porque está claro que un ansioso y un evitativo inconsciente siempre va a estar persiguiendo hasta que uno de los dos se canse. Sí. ¿No? Pero cuando somos capaces de ver esto, que es lo que os vamos a explicar ahora, vais a ver que haciendo esto, tu evitativo va a cambiar. También te recuerdo que en todos nuestros videos, en la descripción, tienen los cuadernos de trabajo, tanto para un apego evitativo como para un apego ansioso, camino hacia un apego seguro. El enlace a nuestra web, por si quieren reservar alguna sesión con nosotros, contarnos un poco su situación y que les podamos ayudar a comenzar a sanar y que se comience a desbloquear un poco todo.
Y también les contamos que estamos preparando algo muy grande para principios del próximo año, en el que todo el que quiera, ya no es todo el que necesite, todo el que quiera comenzar a sanar, tenga su espacio. Buenísimo. Muy bien, pues vamos ya con, digamos, a mí me gustaría preguntarte, o sea, ya hemos dicho, ¿no? ¿Por qué un ansioso actúa como actúa? ¿Qué es lo que sucede cuando un ansioso actúa así, que precisamente hace que el evitativo se aleje más? ¿Y qué pasa cuando el ansioso empieza a soltar el control? ¿Qué sucede? Empieza a darle un poco esos espacios, ¿no?, que necesita Vale, pues el evitativo. Comienza a desbloquearse un poco todo. Ahí es cuando agarramos la llave y empezamos a abrir la puerta y permitir que el evitativo se empiece a relajar y empiece a expandir un poco su energía, ¿no? Esto es totalmente real, mágico y funciona en la mayoría de los casos casi de manera instantánea. Cuando el ansioso comienza a soltar el control, porque ese es nuestro problema, recordemos que la herida emocional que acarreamos y que desarrollamos, ese miedo al abandono, nos lleva a querer controlar las situaciones, a querer controlar las emociones, hasta incluso, de la otra persona. Pero, ¿qué sucede? Todo está en constante cambio. Hagas lo que hagas, aferres como te aferres, lo vas a perder. Se va a acabar. Y cuanto más te aferres, más rápido lo vas a perder. Y más vas a sufrir. Entonces, cuando comprendemos esto y lo experimentamos, porque no se trata solo de entender, sí, tengo que soltar, voy a darle espacio. No, hay que experimentarlo. Hay que experimentarlo muy fuerte a esto, porque si no, ¿qué es lo que va a suceder? Que vas a seguir en la rueda de las obligaciones. Vas a seguir en ese bucle de las obligaciones, de esforzarte por no exigirle, de esforzarte por no pedirle, de esforzarte por no le voy a enviar un mensaje, y siempre va a ser desde el esfuerzo. En contra de tu instinto, de tu voluntad, ¿no? Como que te estás aguantando algo que no quieres hacer, pero lo haces porque me han dicho que lo tengo que hacer. Totalmente. Hace poco, hablando con una persona evitativa, en la sesión yo la veía a esta persona como muy dispuesta a querer mostrarle a su pareja de que sí, voy a hacer lo que haga falta para que veas que quiero cambiar o que estoy cambiando. Y le digo, lo primero y principal, no quieras demostrar nada. No demuestres nada, no quieras hacerlo, no te esfuerces. Porque en 2 semanas vas a volverte a saturar, porque te estás esforzando sin conciencia, ¿no? Y al ansioso le pasa exactamente lo mismo. Cuando nos esforzamos solo por el hecho de que, vale, así el evitativo no se va y me abandona, sí, va a funcionar en parte, pero en algún momento va a encenderse de nuevo la chispa y vamos a estar en lo mismo, ¿no? Entonces, es pura experimentación y trae resultados inmediatos. Recuerden siempre la ley de causa y efecto. Cuando una de las causas es capaz de cambiar, el efecto normalmente va a ser diferente. Y en este caso, cuando el ansioso es capaz de comenzar a soltar el control, que siempre lo digo, no se trata de dejar de querer a nadie, ni de abandonar a nadie, ni nada por el estilo. Se trata de empezar a quererte tú mismo, nada más. Ahí el evitativo puede empezar a ser él mismo, que no quiere decir que esto va a cambiar el evitativo. El evitativo luego tiene que hacer su trabajo, tiene que hacer su parte también. Pero desde luego
Ya va a haber cambio. que nuestra causa, al cambiar y comenzar a soltar, sí, va a influenciar en muchas ocasiones a que la persona evitativa no evite tanto. ¿Podrías poner ejemplos, por ejemplo, de nuestra experiencia, cómo viviste tú? ¿Tú has notado un cambio en nosotros desde que empezaste a soltar de verdad, de manera consciente? Marianne se empezó a volver un poco más ansiosa. Yo no Sí. diría, bueno, puede ser. Un poquito, a veces, un poquito. a veces me pasa y me gusta, ¿eh? Tengo que reconocerlo. Me refiero que me gusta tener esas emociones, ¿no? De que la relación está viva. Ahora, no me voy al extremo ansioso de ponerme como loca. Yo creo que no podría. Yo no sé, no podría ser una ansiosa como tú eras. Te aguantaría 2 días. Pero sí que siento, ya. Sí Me que pego un tiro. No. Hay días que sí que se pone un poquito ansiosa y a mí me molesta. Y alguna vez se lo dije o lo dije en los podcasts, que la prefiero evitativa. Sí. Pero bueno, que a lo que voy es que ya se me ha ido el hilo. Que eso, ¿qué es lo que has notado, no? Que dices tú que ahora me vuelvo como ansiosa. Bueno, eso es en alguna ocasión, pero realmente yo sí que lo noto. Yo me noto mis propios cambios. Tú, por ejemplo, ¿cómo lo percibes? Ese soltar el control. ¿Notas que soy diferente? ¿Que soy una persona que ahora, yo no sé si ya actúo como un apego seguro, como a ti te gustaría o quizás todavía no es lo que esperas del todo, pero obviamente yo me noto súper cambiada. Sí. Muchísimo más acercamiento por tu parte. Pero estaba pensando, realmente cuando uno hace ese cambio de mente, en cierta manera es como que ya da igual si el otro cambia o no. Muy bueno eso. Claro, porque ya te basta con uno mismo. Estás satisfecho, estás pleno, estás bien. Sí, obviamente, si el otro continúa en su modo evitativo brutal, sí, va a haber muchas situaciones que medio te puedan llegar a tambalear un poco tu estabilidad emocional, ¿no? Pero lo que digo, aún así, ese cambio de mente de uno mismo, sea como sea, en un alto porcentaje, en un pequeño porcentaje, influye en el otro. Sea como sea. Supongamos que es el evitativo el que hace ese cambio de mente y deja de esconderse, de evitar, de evadir sus emociones y las emociones de su pareja. En un 80% del día a día de sus vidas, el ansioso va a tener menos ansiedad. Y si es el ansioso el que hace ese trabajo, ese cambio de mente, de entendimiento y experimentación, en un alto porcentaje el evitativo va a ser un poco más libre de poder expresarse, de poder intentar compartir lo que siente o lo que sea. Totalmente. Sea como sea, por eso digo que... Sí. Por eso, porque se crea un espacio que antes no existía, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando el ansioso deja de perseguir, digamos que esto que estabas explicando, ¿no? De me cambio el foco, me empiezo a enfocarme en mí, empiezo a soltar, ¿no? ¿Qué pasa? Yo ya me quedo donde estoy, ya no estoy detrás del otro, ya no voy detrás del otro, ya no le estoy escribiendo, ya no estoy pendiente, ya no estoy esperando, ¿no? Porque ya no es físicamente el acercamiento, es en todos los sentidos. Tú sientes que esa persona está constantemente pendiente de ti, aunque no estés con ella, ¿no? Pero cuando el otro suelta, cambia y ya deja de estar mirando todo el tiempo al evitativo y dice, no, ahora me quedo aquí, voy a empezar a mirarme a mí, se crea ese espacio donde el evitativo puede acercarse. Porque si el evitativo está acostumbrado que cuando hay un problema, él es el que viene. Que cuando quiere no sé qué, él es el que viene. Que cuando estoy no sé qué, está contento, viene. Cuando está enfadado, viene. Siempre es el otro el que está viniendo. El evitativo es como que
ya está, siempre viene. Y llega un momento que me canso. No sabemos por qué, pero es como que todo el tiempo nos sentimos con esa carga. Cuando el otro para, se queda en su lugar y te dice, no, yo estoy aquí, si quieres, ven tú. Entonces es cuando yo digo, vale, ahora tengo que ir. Pero además voy porque quiero. No porque me lo está pidiendo, no porque tal, sino es como, uy, hay un espacio, hay un alejamiento, hay una distancia. Si yo quiero estar con él, la que va a tener que salir de esta zona donde yo estoy, que es mi círculo gigante, voy a tener que hacer ese recorrido que tanto nos cuesta, pero que es necesario. Entonces, el ansioso ha hecho su trabajo, que se ha quedado donde está, y el evitativo ha tenido que salir de su zona de confort, de su espacio, para acercarse al otro, ¿no? Entonces, es un trabajo mutuo y eso es lo que provoca el cambio. O sea, realmente cuando tú das el espacio, el otro es el que tiene la oportunidad. Hace un tiempo hice un reel que está en Instagram y esto me estaba recordando ese video en el que decía que cuando el ansioso suelta el control, es pasarle la pelota al evitativo y que ahora sea él el encargado de... Bueno, ahora el balón está en tu poder, te toca jugar. Pero sí, mientras yo inconscientemente quiera tener el control, no le permito ese juego. No hace falta exigirle más. Porque cuanto más le exija, más lo bloqueo, más se bloquea. En cuanto suelto, si quiere, le toca jugar a él. Y lo más importante es, porque aún sigue sonando, y yo sé que muchos de los que nos estáis viendo estáis maquinando vuestra relación. Claro, porque es que ahora yo voy a ir y voy a ponerme, me voy a plantar aquí. Sigue siendo una energía de control. Sigue siendo... esto. Yo entiendo que por instinto, por naturaleza, es lo primero que te va a salir. Pero no sirve de nada que esto lo sigas haciendo para que el otro sea el que venga. No, por eso te quería preguntar ahora, ¿no? Para ir un poco finalizando. ¿Qué es lo que tú tuviste que hacer para, simbólicamente lo que estamos diciendo, dar ese paso hacia atrás quizás, ¿no? De decir, vale, ahora me planto aquí, me voy a parar aquí y yo te voy a dejar espacio para que vengas si quieres, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que hiciste? Cuéntame. Bueno, más que lo que hice, ¿qué es lo que tuve que experimentar, darme cuenta? Y creo que soy capaz de poner la mano en el fuego de que a la gran mayoría de las personas, cuando hablamos de amor propio, muchas personas deben creer que tienen mucho amor propio, que tengo amor propio, mi amor propio, mi amor... Y pondría la mano en el fuego en el que la gran mayoría no teníamos o no tenemos ni idea de lo que es el amor propio. Ni idea. Ni idea. Justamente un apego ansioso va perdiendo totalmente su personalidad a causa de su herida y de la dependencia en los demás. O sea, va perdiendo totalmente su amor propio, su personalidad y todo. Y todo. ¿Qué es lo que pasó en mí? También muchas veces ya lo conté y lo cuento mucho en las sesiones, ¿no? Una mañana estábamos desayunando con Marianne y yo estaba viendo un video en el que de repente no sé qué es lo que estaban hablando sobre el amor propio y de repente empecé a llorar de una manera que me ahogaba, no podía ni hablar siquiera. Y después le digo a Marianne, me acabo de dar cuenta que no sé lo que es el amor propio y no sé si alguna vez lo tuve. Y me atrevería a decir que nunca lo tuve, porque teniendo en cuenta de que mi herida emocional viene desde la niñez, es imposible que en el transcurso de mi vida haya tenido amor propio, si siempre fui ansioso. Es que claro, una herida de abandono y una herida de rechazo, por eso los apegos inseguros ¿de dónde vienen? De que no hay una base, no hay una identidad, no hay una referencia
en tu hogar, en tu familia, ¿no? Que te hayan dicho, tú eres tú eres así, yo estoy aquí, tú eres válido, eres merecedor de amor, eres perfecto, ¿no? Eso, la mayoría, y bueno, de apegos inseguros, la mayoría, No lo todos, claro, No existe, no existe. no fue creado. Y luego de adultos tampoco hemos aprendido, no sabíamos que eso estaba sucediendo. Claro, pero y lo grave en todo esto es que de adultos, mucha gente que cree tener amor propio es un amor propio egoísta. Es un amor propio creado justamente como defensa, desde el ego, que no es sano, nos lleva muchas veces al egoísmo. Claro. A mí personalmente el darme cuenta o sentir que no sabía lo que era el amor propio me llevó obligadamente a hacer ese cambio de mente. Creo que ni siquiera fue algo que yo me planteé de decir, bueno, voy a ponerme a mirarme a mí mismo. Creía que ya lo hacía, Claro. porque seguramente tendría un poquito de ese amor propio creado desde el ego, creado desde la defensa. Quizás más bien un orgullo, ¿no? Sí, sí, porque siempre lo digo yo, mucho cuidado con el desarrollo personal que te pueda llevar justamente a eso, al ego, a creerte que te estás queriendo porque no sé, porque Pongo límites, pero son límites claro, ya también que se pasan, ¿no? exacto, es una línea muy delgada esa. Y a mí personalmente me llevó, creo que de manera obligada y de manera inconsciente a realmente empezar a analizarme, conocerme y empezar a quererme. Empezar a quererme es el principio para poder sanar. Empezar a respetarme, darme yo mismo ese valor que quizás nunca sentí y siempre esperé de los demás. Lamentablemente lo de fuera está igual de podrido que estaba yo. Y esto me recuerda, y déjenme mezclar un poco temas espirituales con esto, porque es verdad. Yo hoy en día lo entiendo totalmente de esta manera, ¿no? Por ejemplo, en la Biblia, uno de los mandamientos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿qué dijo Jesús? Dijo, habéis oído que uno de los mandamientos es ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero Jesús dijo, pero yo os digo, amaros los unos a los otros como yo os he amado. ¿Por qué? Porque no sabemos. Porque traemos y arrastramos heridas emocionales generacionalmente. Y no sabemos amarnos, mucho menos amar. Y Jesús lo decía desde ese punto, no por el simple hecho de ser Jesús, ama como yo te amé, sino que esa enseñanza es mucho más profunda porque Jesús enseñó cómo nos teníamos que amar, ¿no? A través de ese cambio de mente, de empezar a mirarnos nosotros, no, o sea, es difícil creo que de explicarlo, ¿no? Y que se entienda claramente. No es como que Jesús decía, ama a tu vecino como yo te amé, pero ¿cómo me amó? Jesús, desde la conciencia, desde el presente, desde el aquí y el ahora, sin miedos, sin dolor, sin rencores, sin envidia, sin juicio, desde ahí, ¿no? Y tiene mucho sentido cuando realmente comienzo a soltar y comienzo a transformar mi vida, comienzo a sanar porque hice de verdad con toda mi mente y con todo mi corazón ese cambio de mente y empecé a cuidarme yo, empezamos de a poco a amar desde ahí.
¿Por qué? Porque estoy más presente conmigo mismo, más consciente de mis reacciones, más consciente de lo que siento, de lo que me hace sentir un momento en el que quizás Marian vuelve a estar un poco evitativa, que yo también tengo mis momentos de ansioso, ¿no? Pero cuando yo estoy desde ese cambio de mente, mirándome puramente a mí, puedo empatizar con el otro y no reaccionar, saber que el otro tiene ese momento de evitación porque tiene todavía una herida que está sanando, en el caso de que esté sanando, ¿no? Ahí es cuando comenzamos a amar, incluso como dice la Biblia, ¿no? Ese amor que todo lo puede, que todo lo soporta, que no es jactancioso, que no tiene envidia. Ojo, no cualquiera llega a ese amor, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que con ese trabajo diario de autoconocimiento, de a poco, un día a la vez, Uh-huh. vas amando un poquito cada vez más así. Qué bonito. Qué profunda enseñanza. Muy, muy bueno. Amén, hermano, amén. Amén, amén. Así que, entonces, si quieres cambiar a tu evitativo, tienes que empezar a mirarte a ti mismo. Totalmente. Y el evitativo va a hacer su proceso también. Vas a notar cambios y bueno, y al final... Y esto no es, perdón, y esto no es por hablar de Dios, la Biblia o lo que sea, pero si el que tenga una vida espiritual, no necesariamente una religiosidad, si profundiza un poco en esa parte, te das cuenta que trasladar esas cosas al día a día tienen todo el sentido del mundo. Lo que acabas de decir me vino a la mente ese versículo que dice que ¿por qué me fijo en la paja del otro? En la paja del ojo del otro y no veo la viga que tengo en el mío, ¿no? Literal. Y esto es así. Esto es igual. Nosotros como ansiosos, solo cuando estamos enfocados en el evitativo, no estamos viendo la viga que tenemos en nuestro propio ojo, que nosotros también tenemos que sanar. No es toda la culpa del evitativo. Los dos tenemos heridas que nos llevan a vivir mal y a sufrir, al sufrimiento. Así es. Para mí, ya te digo, evitativo, ansioso son la pareja ideal para sanar juntos. Lo ideal sería que ambos pudieran hacer. El ansioso empezar a mirarse así y el evitativo empezar a mirar así. Y entonces ahí nos podremos encontrar. Y si no pasa eso, como tú ya has soltado el control, como tú ya no estás poniendo el foco fuera, sino que lo estás poniendo hacia ti, y el otro se sigue quedando donde está o se aleja, no va a pasar nada. No va a pasar nada porque tú vas a estar pleno, satisfecho, como tú dices, ya no voy a estar necesitando al otro. Si el otro quiere usarme como pareja para seguir juntos en este camino, genial. Que no, lo vas a poder, es que ya lo habrás soltado con anterioridad. O sea, estáis juntos por elección consciente. Y si no, estará todo bien también. Y si quieres seguir aprendiendo más sobre estos temas, mírate este video o este otro. Hasta la próxima.